Hola chicos de cuarto, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar nuevamente en matemáticas. Vamos a estimar resultados de cuentas y aproximar números. Sí, ya sé, no es tan complicado, no vamos a usar ni lápiz, ni papel, ni calculadoras. ¿Sí? Pero a no desanimarse, porque vamos a darle muchas estrategias. ¡Ánimos, vamos! Para ser campeonas. Y también campeones en matemáticas. La estimación en matemática es muy útil, ya que se usa para resolver problemas más rápido y fácilmente o para decidir si una cifra, una respuesta posible. Se usa la estimación cuando se necesita un valor aproximado en lugar de una cifra exacta. ¿En qué situaciones crees que es útil estimar cantidades? Bajen, tenés algunas situaciones. Explicación. Hora de estimar la suma de 36 más 83. Una de las reglas es que si la cifra del número es mayor o igual a 5, la decena más cercana va a ser la que le sigue. En este caso es 40, de 36 a 40. En cambio, si es menor a 5, la más próxima va a bajar. En este caso 83 sería 80. Quedaría 40 más 80 es igual a 120, que es una aproximación. Acá dejamos algunas cifras y el resultado de las aproximaciones. Segundo desafío matemático. Hola chicos, bueno, vamos a la explicación en soporte papel, ¿sí? Dice, ¿cómo estimar los resultados? Para esto hay reglas, ¿sí? La primera regla dice así: redondear los números que vamos a sumar a la decena, es decir, a los dieces, más cercana. ¿Qué quiere decir esto? Si el número termina en 0, en 1, en 3 o en 4, redondeamos hacia abajo. Por ejemplo, yo tengo acá el número 72, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? El 72, los 2 son los unos y el 7 son los dieces, ¿sí? Entonces, yo lo voy a ubicar en mi recta numérica. Acá tenemos el 70, entonces el 72 debería estar por acá, ¿sí? Como el 72 termina en 2, eso quiere decir que tengo que redondear hacia abajo, ¿sí? Entonces, la decena más cercana o el 10 más cercano para abajo, que tiene que ser redondo o tiene que terminar en 0, es el 70. Entonces, el 72, como lo tengo que redondear hacia abajo a la decena más próxima, ¿sí?, que termina en 0, va a ser el 70. ¿Sí? Yo igual acá les voy a dejar el soporte este papel. Bueno, segunda regla de cómo redondear y estimar. Segunda regla dice, en cambio, si termina en 5, en 6, en 7, en 8 o en 9, redondea para arriba. Por ejemplo, yo tengo el 85, ¿sí? Bueno, más o menos, se los voy a agrandar un poquito acá, así lo pueden ver. Más o menos el 85 debe estar acá en el medio, entre el 80 y el 90, ¿no? Bueno, y como termina en 5, que es el número que está a la derecha de mi decena, de mis dieces, porque estamos trabajando con dieces, termina en 5, quiere decir que se va a redondear hacia arriba. Y la decena más próxima al 85 es el 90. Entonces voy a poner 85 igual a 90, ¿sí? Recordamos que estaba acá en el medio y como termina en 5, se va a acercar a la decena más próxima, que es el 90, que tiene que ser número redondo, ¿sí? Que termine en 0, número nulo, para hacer más fácil después el tema de la cuenta. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos números de 3 cifras? ¿Sí? Que tenemos cienes.
También tenemos que cumplir las dos mismas reglas. Y tener en cuenta que el que me va a indicar si tengo que redondear para abajo o para arriba es el número que está en el medio, o sea, los dieces. Ahora acá estamos trabajando con centenas, números de cienes, ¿sí? Antes se les decía centenas, ahora se les dice cienes, ¿sí? Entonces, miren, yo acá puse el 342 y dice, voy a tener como referencia para redondear el número el que está a la derecha de los cienes. En este caso, el 2 es el de los dieces y es el que me va a indicar si redondeo hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Bueno, primero vamos a ubicar el 342 en nuestra recta numérica. Acá tenemos el 300, entonces el 342 debe estar más o menos por acá, ¿sí? Bueno, como decíamos, 342, más o menos el 342 estaba acá, ¿sí? Y como son cienes, me voy a fijar el número que está a la derecha, es el que me va a decir si tengo que redondear hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el 4 forma parte de los dieces o de las decenas, como se decía antes, ¿sí? Entonces ese es el que me va a decir si yo redondeo hacia arriba o redondeo hacia abajo. Y bueno, vamos a repasar las reglas. Si era un número menor a 5, quiere decir que tengo que redondear hacia abajo. Si es un número 5 o mayor a 5, tengo que redondear hacia arriba, hacia mi centena o 100 más cercano. Recuerdo que tiene que ser redondo el número, ¿sí? Tiene que terminar en 0 para que sea más fácil. Entonces, tenemos 342, está acá. El número que le sigue es el 4 de los 10, eso quiere decir que se va a redondear hacia abajo, ¿sí? Y mi centena más próxima o mi 100 más próximo redondo es el 300. Entonces, 342, cuando uno hace una aproximación, va a ser 300, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a explicar las páginas del libro. Bueno, vamos a realizar la página 408, ¿sí? Algunos ejercicios para que ustedes se guíen. Por ejemplo, en el punto 27 dice, trata de responder sin hacer cálculo exacto, ¿sí? Y tenemos el A, el B, el C y el D, ¿sí? Tenemos diferentes cuentas. Y si ustedes pueden notar algo, son todos números de la familia de los cienes, porque tienen 3 cifras, ¿sí? En algunos son más, en algunas hay cuentas de más, en otras hay cuentas de menos, ¿sí? Y después hay una pregunta. Por ejemplo, en la primera me dice 325 más 185, ¿sí? Entonces, después hay una pregunta que dice, ¿será mayor o menor a 500? ¿Sí? Nosotros acá vamos a realizar la cuenta, pero con estimación, ¿sí? Con aproximación. No es que vamos a realizar la cuenta exacta, con el resultado exacto, sino con aproximación. Vamos primero a estimar estos dos números, ¿sí? Aproximar estos dos números. Primero vamos a empezar por el 325, ¿sí? Si notamos el 325 acá en mi recta numérica, más o menos debe estar por acá, ¿sí? Y recordamos una de las reglas, que para ver si redondeo hacia arriba o hacia abajo, tengo que fijarme, ¿sí? Si el número que está a la derecha, del 3, que es cienes, es el 2, que está ubicado justo en los dieces, ¿sí? Entonces ese es el que me va a indicar si tengo que redondear hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el 2 es más chico que el 5. Entonces, cumple con la primera regla. Tengo que redondear hacia abajo. Y el número redondo más próximo para redondear, que termina en 0, es el 300. Entonces, 325 va a ser 300. Voy a colocar el más, ¿sí? Y ahora vamos a redondear el 185. 185 más o menos debe estar por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? También tengo que fijarme en el número que está a la derecha, en este caso los dieces, como recién había dicho, ¿sí? En este caso es 8.
Y este cumple con la segunda regla del redondeo de aproximación. Si el número es 5 mayor que 5, quiere decir que tengo que redondear hacia la centena o 100 más próximo, ¿sí? Mayor. Eso quiere decir también que tiene que ser redondo, tiene que terminar en ceros, ¿sí? Entonces tenemos 185 por acá. El segundo número de los 10 es 8, entonces quiere decir que voy a redondear para arriba. Entonces va a ser 200. ¿Sí? Y ahí me queda mi cuenta. Voy a hacer 300 más 200. Es 500. Es una aproximación, no quiere decir que me va a dar la cuenta exacta, ¿sí? Solamente estamos trabajando aproximaciones. Acá dice que lo tengo que hacer con la mente, pero si ustedes quieren pueden hacerlo también con hoja y papel para ir practicando, no hay problema. Y después que hacen la cuenta de aproximación, si quieren pueden hacer la cuenta exacta también, ¿sí? Y acá hay que responder la pregunta, dice, ¿será mayor o menor que 500? ¿Sí? Bueno, eso se las dejo para ustedes. Vamos con el B. Y después lo van a hacer solitos ustedes, ¿sí? Tengo 586. En este caso es menos 203. También vamos a aproximar. Y vamos a tener en cuenta, como les dije antes, el número que está a la derecha, ¿sí? Porque estamos trabajando con los cienes en este caso. Cuando trabajamos con los dieces nos fijamos en los unos, ¿sí? En este caso nos tenemos que fijar en los dieces porque estamos trabajando con cienes, ¿sí? Bueno, 586, más o menos 586 debe estar ubicado por acá por la recta numérica, ¿sí? Y el 8 supera el 5. Entonces cumple con la segunda regla, que es 5 o mayor que 5, se va a redondear hacia arriba, ¿sí? Recuerden que siempre tiene que terminar en ceros, entonces va a ser 600, ¿sí? Menos, y ahora vamos a redondear, aproximar el 203. 203 debe estar por acá, es muy poquita la diferencia, ¿sí? Bueno, me fijo, 203, el que le sigue es 0, ¿sí? A este 100 que es 2. Entonces, cumple con la primera regla de aproximación. Si es 0, 1, 2, 3, 4, quiere decir que va a redondear hacia abajo, hacia la centena más próxima, hacia el 100 más próximo que termina en 0, ¿sí? Hacia abajo, va a ser 200. Y ahí me queda mi cuenta, 600 menos 200, 400, ¿sí? Espero que se haya entendido este. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a realizar el C, el D que queda del ejercicio 27, ¿sí? Y yo voy a explicar ahora el ejercicio 28, ¿sí? Dice, sin hacer la cuenta, redondear resultado correcto. Como ya les dije, pueden si quieren hacer las cuentas porque estamos recién trabajando y estamos construyendo lo que es el cálculo mental y también las aproximaciones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el primero yo tengo la cuenta en el A, ¿no? Que es 382 más 227, igual. Y acá también tengo que tener en cuenta los dieces y son los que me van a decir si tengo que redondear para arriba o para abajo. Yo les voy a dejar la recta numérica, ¿sí? De los unos, de los dieces y de los cienes para que ustedes se puedan fijar, ¿sí? Entonces tenemos 382 está más o menos ahí, ¿no? Y el número que le sigue es 8, el de los 10. Entonces cumple con la segunda regla. ¿Qué quiere decir esto? Que va a redondear hacia arriba, ¿sí? Y el número más próximo hacia arriba, que termina en 0, es 400. Más, y ahora vamos con el 227. Yo tengo más o menos 227 por acá, en la recta numérica, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? El número que le sigue es 2, el de los dieces. Eso quiere decir que cumple con la primera regla de aproximación.
Si es 0, 1, 2, 3 o 4, redondea hacia abajo, ¿sí? Y el número más pequeño terminado en ceros, nudo o redondo, es el 200. Entonces voy a colocar 200. Igual, y ahí voy a hacer mi cuenta. 400 más 200 es 600. ¿Sí? Y ahora dice así. Ahora dice así. Sin hacer la cuenta, ¿cuál es el resultado correcto? Este 600 que tengo acá. ¿Sí? ¿A qué número se va a aproximar? ¿Al 509, al 609 o al 47? Acá estos tres resultados hay uno que es correcto y es el resultado exacto. Ustedes tienen acá una aproximación que hicieron conmigo, entonces ustedes tienen que ver cuál se aproxima al resultado correcto, ¿sí? Y el resultado correcto es 609 en esta cuenta. Es justo lo que me da el resultado exacto. Y nosotros tenemos esta aproximación de 600, entonces vamos a marcar el 609. Porque el 600 se aproxima muchísimo más entre estos tres números al 609. Bueno, y acá esto lo van a hacer ustedes solos, ¿sí? Recuerden que pueden hacer también la cuenta exacta para guiarse, pero lo que nosotros estamos trabajando ahora y lo que yo voy a corregir es esto. Las cuentas que son con aproximaciones, ¿sí? Bueno, nos vamos a correr un poquito más hacia abajo ahora. Bien, vamos hacia el punto 29. Dice, marca con una cruz entre qué número se encuentra el resultado. ¿Sí? También seguimos trabajando con aproximaciones. Pero en este caso estamos trabajando con la unidad de 1000, ¿sí? Con números de miles. ¿Sí? Bueno, acá la señora se olvidó de poner algo. No sé si notaron, puntitos para separar los cienes de los miles. Ahí está, ahora sí. Y bueno, y también les puse la recta numérica, que la ven acá, que es del 0 al 10.000, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué va a pasar? También tenemos que aproximar. Si bien estos dos números terminan en 0, si ustedes quieren pueden hacer la cuenta mental que va a ser fácil. Pero también yo les voy a enseñar cómo aproximar cuando hay miles, cuando es la familia de los miles. Y como dijimos, siempre tenemos que fijarnos en el número que está a la derecha, ¿sí? De la unidad. Por ejemplo, la unidad nuestra va a ser miles, ¿sí? Y acá en este caso es 2500. El 2 forma parte del 1000. El 5 de los cienes. Y bueno, de 10 y 1 tengo 0 y 0. Y acá en el 3200, el 3 va a ser de la familia de los miles. El 200 de los cienes y 0 de los dieces y 0 de los unos. Entonces, el que me va a indicar si tengo que redondear hacia arriba o hacia abajo va a ser los cienes en este caso, porque estamos trabajando con miles. En el anterior estábamos trabajando con cienes y nos decían los dieces. En este caso se sumó una unidad más, que son los miles, entonces nos va a indicar el redondeo los cienes, ¿sí? Bueno, más o menos 2500 debe estar por acá en el medio, entre 2000 y 300. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá 5 son los cienes y es el que me va a indicar si redondeo hacia arriba o hacia abajo. Entonces cumple con la segunda regla, ¿sí? Que si es 5, 6, 7, 8 o 9, se va a redondear hacia la unidad próxima terminada en 0, ¿sí? Mayor, o sea, 3000. Entonces, este 2500 va a ser 3000. Voy a colocar el signo más. Ahora 3200. 3200 estaría por acá más o menos, ¿sí? El que me indica va a ser el 100, que son 200 en este caso, y cumple con la primera regla, ¿sí? De redondear hacia abajo, que si es 0, 1, 2, 3 o 4, se acerca a la unidad más baja próxima. En este caso va a ser 3000. Y ahora sí puedo hacer mi cuenta. 3000 más 3000 va a ser 6000. ¿Sí? Entonces, acá dice, ¿es menor de 3000? No.
Entre 3.000 y 5.000 tampoco. Entre 5.000 y 10.000, sí, está acá, porque 6.000. Más de 10.000, no, ese no va. Y si yo hago mi cuenta exacta, me va a dar, ¿cuánto me daría? Me va a dar 5.700. Entonces quiere decir que lo voy a poner acá, en el mismo cuadrito donde yo puse que era el de 6.000 con la aproximación. ¿Sí? Así que con eso no va a haber inconveniente, porque quiere decir que está bien marcado. ¿Sí? Bueno, les voy a explicar el segundo para que tengan en cuenta algo. Acá en este caso vamos a trabajar con miles dieces, ¿sí? O como se le decía también, decena de 1.000, pero bueno, nosotros le decimos miles dieces, ¿sí? Porque el 5, miren, vamos a marcar. El 5 son los unos, el 3 son los dieces, el 4 son los cienes. Tenemos el puntito de 1.000, entonces empezaría acá los unos miles o unidad de 1.000 y los dieces miles o decena de 1.000, ¿sí? Este número se lee 12.435. Entonces, como estamos trabajando con los 10.000, vamos a decirlo así, el que me va a indicar si redondeo hacia arriba o hacia abajo va a ser el siguiente número que es más pequeño que está a la derecha. En este caso es el 2, ¿sí? Entonces, 12.435 quiere decir que va a redondearse hacia abajo, ¿sí? Y entonces hacia abajo, y recuerdo que tienen que terminar con ceros, tiene que ser un número nudo o redondo, entonces va a ser 10.000, ¿sí? Y después tenemos, bueno, tenemos el otro que ese ya lo veníamos trabajando también, que son los miles, es 3.769. Acá seguimos trabajando con los miles. En el anterior eran también con los miles, pero era de 10.000, ¿sí? En este caso, el que me va a indicar va a ser el 100, ¿sí? Que es 7. Entonces cumple con la segunda regla, que quiere decir que si es 5, 6, 7, 8 o 9, va a redondearse hacia arriba, ¿sí? Y más o menos 3.769 debe estar por acá, ¿sí? Y si redondea para arriba, la próxima unidad de ceros va a ser 4.000. Entonces este se transforma a 4.000. Y ahora solo queda hacer la resta, ¿sí? Que es 10.000 menos 4.000, ¿sí? Esto me va a dar como resultado 6.000. No quiere decir que me va a dar la cuenta exacta, sino una aproximación a la cuenta, y eso es lo que buscamos. Yo quiero ver las cuentas de aproximación si no las sacan con la mente, con el cálculo mental. Quiero ver las cuentas de aproximación, ¿sí? Que es lo que le estamos explicando ahora. Y bueno, me da 6.000 y me dice, menos de 3.000, entre 3.000 y 5.000, entre 5.000 y 10.000, o más de 10.000. Y ustedes, bueno, se van a fijar en esta aproximación y van a marcarlo con la cruz. Recuerden que no es el resultado exacto, sino una aproximación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir al siguiente punto, que es un problemita, que es el punto 30, ¿sí? Que dice de esta manera. Esperen que voy a sacar esto porque ya lo entendimos. Voy a correr un poquito más para acá y voy a leer el problema. Dice, Agustina está de paseo en una feria de comidas. Compró un cono de papas fritas por 48 pesos, una hamburguesa por 73 pesos y una bebida por 22 pesos. Antes de ir a la caja a pagar, calcula aproximadamente que gastaría 140 pesos. ¿Qué cuenta crees que hay que hacer? Bueno, compró muchas cosas y cuando uno va al supermercado y por ejemplo tiene una lista o se compran muchas cosas para saber el resultado final, creo que hay que hacer una suma, ¿no? Entonces, ¿qué va a sumar acá Agustina? Tiene que sumar 48 pesos más 73
lo vamos a colocar así, más 73, más 22, ¿sí? De la gaseosa. Entonces, acá tengo que volver a hacer mi aproximación, porque me pregunta si la aproximación que ella hizo, que es de 140, está bien o está mal. En la primera la van a responder qué cuenta crees que pensó, y es una cuenta de suma, ¿sí? Y en la segunda dice, ¿es correcto al calcular aproximadamente 140 pesos? Y bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Y tenemos que trabajar con la aproximación. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redondear estos números, ¿sí? Vamos a convertirlos en números nudos, pero teniendo en cuenta estas dos reglas, ¿sí? Bueno, si nos fijamos bien, los tres números que tenemos que sumar son de la familia de los dieces, de las decenas, ¿sí? Entonces, el 48, me voy a fijar si redondeo hacia arriba o hacia abajo con el 8, ¿sí? Y cumple con la segunda regla, que redondeo hacia arriba. Y el número más próximo terminado en 0, hacia arriba si yo me fijo en la recta numérica, es 50, ¿sí? Ahora con el 73, es el 3, entonces cumple con la primera regla, si es 1, 2 o 3, 4, va a redondearse hacia abajo, ¿sí? Y la unidad hacia abajo más próxima terminada en 0 es 70. Más 22. Acá también me voy a fijar, ¿sí? Que el 22 termina en 2. Y eso cumple con la primera regla. Si es 1, 2, 3, 4, se redondea hacia abajo. Entonces, la unidad más cercana redonda es el 20. Y ahora, lo que yo voy a hacer va a ser la cuenta. 50 más 70 más 20, sí, me da 140. Entonces, la aproximación que hizo Agustina es correcta. Ustedes pueden poner la cuenta si quieren, ¿sí? Y después dice acá, ¿cuánto le salió con exactitud lo que compró? Y bueno, acá ustedes tienen que hacer la cuenta, ¿sí? La exacta. Tienen que hacer 48 más 73 más 22. Y tienen que poner cuánto es el resultado exacto, ¿sí? Y acá en la lamparita dice, explica en qué situaciones te parece práctico redondear para hacer un cálculo estimado, ¿sí? En la primera parte nosotros habíamos visto cuándo era importante hacer estos cálculos de estimaciones y de aproximaciones, ¿sí? Así que esas se las dejo para que la contesten. Y acá también hay varios problemas, ¿sí? Dice, en la página 409. En la 31 dice así, el ascensor de un edificio carga 230 kilogramos. Hay 3 personas esperando para subir. Una de 103 kilogramos, otra de 94 kilogramos y otra de 76 kilogramos. ¿Podrán subir todas? Pensadlo sin hacer la cuenta. Ustedes pueden hacer la cuenta, no hay problema con eso, ¿sí? Y recuerden algo que les había marcado y les había contado antes la señora Silvina en anteriores clases, ¿sí? De marcar los datos principales y los pasos para poder resolver un problema. Y tener en cuenta también la pregunta para ver qué cuenta tengo que hacer, ¿sí? O cómo tengo que razonarlo. Recuerden que esto se va a trabajar con estimación, ¿sí? No es necesario hacer la cuenta exacta, sino con estimaciones, con el redondeo. Bueno, acá ustedes tienen que aplicar las reglas de redondeo, ¿sí? Recuerden que la carga total que permite un ascensor es 230 nada más, ¿sí? Y hay 3 personas con diferentes pesos. Entonces, si yo sumo todos esos 3 pesos, ¿cuánto me dará? ¿Superará o no superará? Pero realícenla con aproximación, no con el resultado exacto, ¿sí? Pueden hacerlo al resultado exacto una vez que ya hayan hecho la cuenta de aproximación, ¿sí? Bueno, en el punto 32, dice así, Natalia está viajando de Salta a Neuquén. Sabe que en total son 1973 kilómetros. Llegó a San Luis y su GPS marca que ya recorrió
1.206 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros le faltan aproximadamente para llegar a Neuquén? Acá tenemos, ¿sí?, cuántos en total los kilómetros que tiene que recorrer de un lugar al otro, ¿sí? Y acá, ¿cuántos recorrió ella? Entonces, tiene que saber cuánto le falta recorrer todavía. Hay que hacer una cuenta ahí, ¿sí? Pero recuerden primero redondear los dos números antes de realizar la cuenta. Es la única ayudita que les puedo dar. Es súper fácil este problema, ¿eh? 33. Juana, la kiosquera, dice que en todo el día vendió 4.328 pesos. Si por la mañana vendió 2.116, ¿puede ser que a la tarde haya vendido cerca de 3.000 pesos? Bueno, acá también es una cuenta súper fácil, pero no hagan la cuenta exacta, sino que aproximen los dos números. Tenemos dos datos acá, ¿sí? Y tenemos un tercer dato en la pregunta que me dice más o menos lo que pensó aproximadamente Juana la kiosquera que vendió, ¿sí? Acá es cuánto vendió en total todo el día, ¿sí? Y lo que vendió por la mañana. Solamente me queda saber cuánto vendió por la tarde. Ella piensa que es 3.000 pesos. A ver ustedes si coinciden o no coinciden, ¿sí? Siempre con aproximaciones. Tienen que redondear los números antes de realizar la cuenta. 34. En la góndola del supermercado hay 346 botellas de jugo. El repositor trae 478 más. Si hay lugar para 900 botellas, ¿puedo completar la góndola? Acuerdo que en la góndola solamente entran 900 botellas, ¿sí? Y en el supermercado ya había botellas de jugo, que eran 346. Y un repositor trajo 478 botellas más. Ahí me está diciendo qué cuenta tengo que hacer, ¿sí? Y después de ustedes que llegan al resultado, tienen que ver si pudo completar toda la góndola o se pasó. Acuérdense de redondear los números antes de realizar la cuenta. Soy muy repetitiva, pero es para que lo puedan hacer. Punto 35. Sabri lleva al supermercado 200 pesos y pone en el carrito todos estos productos. Miren, todo esto compró. Harina, queso, atún, leche, medialunas, ¿sí? Dice, ¿le alcanza el dinero? Recuerden que ella llevó 200 pesos para pagar. Entonces, cuando yo les había contado que cuando uno va al supermercado y compra varias cosas, ¿qué cuenta tiene que hacer para saber cuánto tiene que pagar en total? Y bueno, pero antes de realizar esa cuenta, ustedes tienen que redondear estos números, tienen que quedar en nudos o redondos, pero cumpliendo con las dos reglas que yo les había contado al principio. Y acá una vez que hacen esa cuenta de aproximación, van a contestar si le alcanzó o no le alcanzó. Y después la B dice así. Marcos dice que sacando uno de los productos del carrito, cualquiera de ellos, le alcanza seguro. ¿Tiene razón Marcos? ¿Y por qué? Bueno, acá más o menos Marcos ya contestó lo de la pregunta A, ¿sí? Pero vamos a ver si lo que dice Marcos es cierto. Saquen cualquier producto y vamos a ver si llega a 200 o no, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y recuerden que les vamos a dejar también la explicación en soporte papel con las reglas, ¿sí? Y con la recta numérica para que ustedes se puedan ubicar. Leyendo puedo comprender, no es un tema difícil, ¿sí? No tienen que hacer las cuentas exactas, sino con aproximación. Y el libro, bueno, me dice que utilice mi cerebro, la mente sin hacer la cuenta, pero si ustedes necesitan hacer la cuenta pueden hacerlo porque estamos en proceso, ¿sí? Estamos en proceso de crear estrategias para nuestro cálculo mental y la estimación, la aproximación es una de las estrategias y nos sirve para la vida, ¿sí? Así que bueno, les mandamos muchos cariños con la señora Silvina y nos estamos viendo en las próximas semanas. Nos vemos pronto, les enviamos cariños.